Aleluya, gloria al Señor. Alabamos el nombre de nuestro Rey. Damos gracias en esta hora que nos permite estar nuevamente en un lugar para poder bendecir su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos alabarte y bendecirte, Señor amado. Mira, Padre glorioso, todas las personas que nos ven y que nos oyen, Señor eterno, bendíceles. Padre, fortaléceles, anímales, esfuérzales. Que la palabra venga a sus corazones a edificarles, a consolarles. Y aún, Señor amado, dentro de la exhortación que tu palabra da, Señor. Porque al que tomas por hijo, tu palabra dice, tú le corriges. Ahora, Padre, obra en cada corazón y bendice, Señor, este canal para que tu palabra corra, Señor. En el nombre del Cordero de Dios, gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los que nos ven y nos oyen. Sean todos bienvenidos. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo número 7 y versículos números 21 en adelante. Vamos a leer unos versículos. El tema que tenemos es alcanzando la mente de Cristo. Nosotros de alguna forma buscamos tener la mente del Cordero. Buscamos apartarnos del pecado, buscamos apartarnos de todas las ideologías del mundo para poder tener realmente lo que el Señor le da a su pueblo. Y eso es interesante para que nosotros verdaderamente lo aprovechemos. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Marcos y versículos números 21 al 23. Dice la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ustedes me podrán decir, sí, hermano, pero nosotros no somos ese tipo de personas fornicarios, no somos adúlteros, así que no somos tampoco homicidas. Sí, posiblemente no lo seamos en ninguna de esas características, pero pueden haber de alguna manera, dice acá, maldades. Y en las maldades hay una diversidad de maldades. Y oiga, con una de estas características que hagamos, que sin duda como seres humanos lo hacemos porque la palabra del Señor dice, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Todos fuimos desviados, dice, y nos deslizamos, dice, al error. Por lo tanto, no hubo ni uno solo. El único perfecto es Jesucristo, el que vino desde los cielos, dice, porque es el mismo que descendió, el mismo que también vuelve a ascender a los cielos. Entonces, para nosotros llegar a tener esa plenitud del Cordero, porque esto es lo que la palabra dice, que nosotros hoy tenemos el objetivo de llegar, dice, a tener la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, necesitamos también cambiar las cosas. Pero oigan, es interesante para nosotros que entendamos que la palabra del Señor nos dice en que no vamos a venir obligatoriamente a llevarle el cambio, sino que somos nosotros en este estado natural en el cual nacemos, porque venimos a nacer en esta tierra bajo el pecado, del cual se da desde allá atrás, desde Adán. Pero nosotros vemos claramente que hoy necesitamos ese cambio de la muerte a la vida eterna para que podamos llegar verdaderamente a obtener la salvación que el Cordero de Dios viene a regalarnos a esta tierra. Pero para que todo este proceso verdaderamente podamos obtenerlo, debemos de comprender quiénes somos nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que hacemos en esta tierra, en este cuerpo? Nosotros tenemos, para mencionar únicamente particularidades de nuestra personalidad, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Pero no podemos decir como algunas personas hablan y dicen, Dios quiere mi alma, así que yo puedo hacer lo que sea con el cuerpo. No se puede hacer eso. Es necesario que dice la palabra del Señor en Tesalonicenses que vengamos de una manera irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Tenemos que estar irreprensibles para nuestro Señor. Tenemos que caminar y tenemos que actuar en todo
todo lugar, sin importar el lugar en donde estemos. Quiere decir que tenemos que aprender a dar testimonio de que Dios está en nuestro corazón, que Cristo vive en tu corazón, hermano y hermana y amigo. Es algo necesario entenderlo, porque únicamente no podemos venir y que tú escuches únicamente la palabra. No, es necesario que también tú le abras el corazón al Señor y le permitas entrar. Pero Dios no va a entrar a tu corazón si tú no le permites entrar. Por ejemplo, es necesario, que dice la palabra, que confieses en tu boca y creas en tu corazón para que vengas. Y cuando el Señor entra a tu corazón, comienza un proceso totalmente diferente de cambio en la persona, y viene un cambio de naturaleza. Dejamos nuestra naturaleza de pecado y comenzamos a desarrollar una naturaleza del Espíritu Santo en nuestra vida, y comenzamos a alejarnos estando en este cuerpo. Y dice la palabra del Señor que estando en vasos de barro, la gloria del Señor comienza a manifestarse de una manera gloriosa en nuestra vida, de tal forma que siendo barro, nosotros, siendo esa característica humana natural que tenemos, comenzamos a vencerla, comenzamos a decirle al deseo: esto no es lo que yo tengo que hacer, porque es lo que no le agrada al Padre. Y como el Hijo nos enseña, esa es la característica con la que vamos a ir caminando y entendiendo que esos cambios tenemos que llevarlos a una ejecución en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos seguir caminando en nuestro estado natural, pero nuestra vida va a terminar en esta tierra. Y cuando terminemos en esta tierra, realmente, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? Solamente encontramos dos caminos: el camino de la vida eterna y el camino de la perdición eterna. Cuando estamos en este cuerpo, tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna, el regalo de Dios. Pero para que esto lo logremos, vamos a entender que nuestra voluntad tenemos que empezar a motivarla. Tenemos que empezar a disponerla para que podamos llevar el cumplimiento de la palabra y podamos entender verdaderamente quiénes somos nosotros. Nosotros somos personas, somos seres humanos, de los cuales venimos a ser capaces que se mueva en nosotros la gloria de Dios, a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Pero también somos capaces que se mueva el pecado en plenitud, y entonces no tenemos la vida eterna, sino que tendríamos la condenación eterna. Esa era la característica que antes teníamos, pero ahora, al venir el Cordero a nuestra vida, ahora ese término ha cambiado y ahora podemos tomarnos de la vida eterna. Pero hay que hacer cambios, y esos cambios tenemos que entenderlos. Aleluya. Y dice acá entonces, donde tomamos: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Mire, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Una maldad, vamos a verlo, dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Simplemente hacer una maldad, el engaño. ¿Cuántas personas engañan, hacen maldades? ¿Eso de dónde sale? Sale del corazón. ¿Hacia dónde se va? Hacia el pensamiento. Y viene la ejecución, porque, oiga, cuando la persona lleva en su corazón esa maldad y lo sube a su pensamiento y lo lleva a su accionar, eso es lo que dice la palabra y lo que dice el versículo final 23. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque esa es su acción, esa es su voluntad, esa es esa parte en la que el ser humano manifiesta lo que tiene adentro, lo que tenemos adentro. Por eso es que cuando el Señor dice que debemos de cambiar nuestro interior, es porque necesitamos fluir en el Señor, en la palabra, en el cumplimiento, en la obediencia a lo que Él nos está dando. Así que hoy estamos viendo esto: la lascivia, la envidia. ¿Cuántos no han experimentado la envidia? Yo creo que es una parte interesante, porque la envidia, ¿quién no la tiene? De repente le mira a su amigo, a su hermano, a yo que sé, a alguien cercano, o aún en la calle, si mira algo en alguien que le queda bonito, se le queda viendo y dice: mire cómo se mira de bien, o cómo está de bien, y ya lo codicia. Mire,
Entonces está viendo que la codicia, dice acá también, es algo que también es censurada. La maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué es la insensatez? La necedad. Cuando Dios te está hablando a tu corazón, no lo hagas porque vas a caer en el error del pecado. Y la persona continúa haciéndolo y después se da cuenta que ya no le dan ganas ni siquiera de ir a la iglesia porque ha caído en cierta insensatez de necedad por hacer esas condiciones. Ahora ya no está sintiendo la obra del Espíritu en su corazón, sino que ha apagado el fuego del Espíritu del Señor en su vida. Y esto es algo que contrista al Espíritu. Por lo tanto, es algo que donde se da en el corazón, llega a su mente, lo piensa, lo analiza, lo lleva a la acción y entonces lo ejecuta. Y cuando lo ejecuta, ya tiene una sentencia de bueno o malo ese accionar que ha llevado a cabo. Vamos entonces a ver más adelante, dice el 23. Todas estas maldades de dentro salen del corazón y contaminan al hombre. Mire esto. Y entonces, ¿dónde estarán las cosas buenas? Las cosas buenas están en Dios. Nosotros en nuestro estado natural no somos nada bueno. No tenemos nada verdaderamente que nos represente delante del Señor para que vengamos a decir, tengo esto bueno. ¿Sabe dónde lo vemos? Cuando el Señor dice, no hubo ni siquiera uno que siguiera lo bueno. No hubo ni siquiera uno que me buscara. Todos se desviaron hacia abajo, dice, hacia el infierno mismo. Bueno, mire lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo número 7 y en su versículo número 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En nosotros como seres humanos no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces queremos el bien, pero no podemos hacerlo, porque nuestra misma naturaleza nos impide hacerlo. ¿Cómo funciona esto? A través del deseo. Muchas veces tenemos la intención de hacerlo, pero dice acá, este mismo capítulo, si usted gusta lo puede leer en su casa, el capítulo número 7 de Romanos, lo habla, dice, pobre de mí, dice, ¿quién podrá tener entonces misericordia? El Cordero es el único que puede tener misericordia y que la tuvo y que vino a entregar su vida para que ese cambio viniese a nuestra vida y que ahora podamos estar dentro de una promesa, pero es necesario que vengamos a un cambio, que vengamos a tener un cambio en nuestro ser y que de esa forma vengamos a tener un cambio de régimen, digámoslo así, en donde dejamos las tinieblas por un lado y comenzamos a vivir dentro del reino de la luz admirable. Aleluya. Y cuando eso comienza a darse, usted como persona sin duda puede comenzar a tener un sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿por qué se da? Porque usted va a comenzar o vamos a comenzar a tener una lucha en contra de dos cosas. Una es del deseo de lo que manda nuestra naturaleza y otra es del deseo de lo que da el Espíritu para que le sigamos y tengamos vida en abundancia. Es elección nuestra, es suya, de la que usted y yo podemos elegir, podemos tomar, pero necesitamos tomar verdaderamente una decisión adecuada, correcta, y esa va a ser siempre la que el Señor nos sugiere, que le elijamos a Él. Pero es necesario que si vemos acá, en cuanto a lo que vimos aquí en el capítulo 7, nuevamente dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En nuestra carne no mora el bien, por lo tanto no podemos servirle. Dice la palabra en el capítulo 8 también de Romanos, versículo 5, cuando dice, ¿verdad? El que anda en la carne piensa en la carne, y el que anda en el Espíritu piensa en el Espíritu. Por lo tanto, el objetivo nuestro es entonces verificar estos dos puntos, en los que no podemos estar en los dos, sino que tenemos que definir uno. Tenemos que definir, si estoy pensando en la carne, tengo que abandonar mi naturaleza humana, que es la carne, y tengo que ir a la parte del Espíritu para poder verdaderamente aprovechar lo que Cristo de la gloria hizo de darme vida eterna. Él nos dio un regalo, pero ahora depende de nosotros en las elecciones que estamos teniendo, en los pensamientos que estamos llevando a nuestro ser, que estamos ejecutando en nuestras acciones. Por lo tanto, vemos acá que el mal está en el corazón.
y que en nosotros no encontramos nada bueno. Pero sin embargo, ¿cómo es posible que Dios sí quiso morir hablando del Cristo de la gloria por nosotros? Mire, vamos a Romanos siempre, capítulo número 12, y veamos en el versículo 1 en adelante. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabado sea el Señor. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no vamos a poder verdaderamente entender cuál es ese propósito si nosotros no hacemos previamente esa disposición en la que venimos a hacer lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando venimos delante del Señor y traemos nuestro ser en espíritu, en alma y en cuerpo, en cuanto a la ejecución de nuestros pensamientos, para que venga todo nuestro ser en completa función de espíritu, alma y cuerpo, a tener un cambio en nuestra mente, es solamente cuando nosotros disponemos también nuestra voluntad, porque prácticamente nuestra voluntad es el centro de nuestros pensamientos. Nuestra voluntad va a venir a ser ese centro, ese centro que viene a movilizar sus pensamientos y va a tomar los pensamientos para una ejecución de las áreas de su naturaleza o de las áreas del Espíritu Santo, de la luz admirable. Cuando esto se viene a dar, que presentamos nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo, agradable, es porque nos estamos esforzando y estamos negándonos a las voluntades de nuestra naturaleza, a la voluntad del pecado, a la voluntad de nuestros deseos en que nos pueda arrastrar y llevarnos hacia la condenación. Y le decimos a nuestra naturaleza, no más. Y nos esforzamos, y entonces en este cuerpo comienza a sufrir nuestro ser. Comenzamos a tener sufrimiento porque comenzamos a negarnos a nuestra naturaleza. Y eso es lo que la palabra del Señor dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Alabado sea el Señor. Negarnos a nosotros mismos quiere decir dejar la ejecución de nuestros pensamientos naturales y comenzar a realizar los pensamientos de la palabra. Cuando el Señor entra a tu corazón, o cuando venimos delante del Señor, porque Él nos trajo por la obra de su palabra y de su Espíritu Santo, y vino el convencimiento de que lo necesitábamos porque estábamos dentro de una condenación. Esto vino a razonarse en nuestro pensamiento y trajimos a conclusión que verdaderamente necesitábamos alcanzar la salvación, y es cuando le dijimos al Señor: entra, Señor, a mi corazón. Pero ahora tenemos la responsabilidad de mantenernos en santidad, en la justicia de la palabra del Señor, para que verdaderamente estemos en esa ejecución de la palabra de nuestro Dios. Y cuando presentamos entonces el sacrificio vivo, dice: y no os conforméis a este siglo. Estando en el sacrificio vivo, presentando nuestro cuerpo, y aquí no está hablando del ayuno netamente, está hablando de la presentación de nuestro cuerpo, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, venimos a hacerlo ¿de qué forma? Sino poniendo nuestra voluntad primeramente. Cuando ponemos nuestra voluntad, viene el cambio a todo nuestro ser. Y se considera que la vida está entrando en la persona. Esa renovación del entendimiento, ¿para qué? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios
perfecta y agradable a Él. Cuando entendemos estos procesos en la palabra y empezamos a caminar y empezamos a dar esos pasos, como cuando un bebé comienza a caminar y comienza a estabilizar sus piernas y comienza a dar pasos más firmes a manera que va ensayando. Eso es lo que la palabra nos pide, que comencemos a ensayar ya no el pecado, sino comencemos a ensayar la vida eterna. Comencemos a practicar la palabra de gozo, de alegría. En lugar de pensar en las cosas de muerte, ahora pensemos en las cosas de la vida eterna. En lugar de pensar en las cosas de las áreas del mundo, ahora comencemos a pensar las cosas del cielo. Y dice la palabra que pongamos nuestra mirada en los cielos. Y cuando ponemos nuestra mirada en los cielos, la palabra del Señor comienza a fluir en tu corazón, en tu vida. Y es cuando comenzamos a dejar todo lo que el mundo tiene y no le encontramos ya ningún deleite. Alabado sea el Señor, sino que comenzamos a deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Pero tenemos que empezar a sacrificar nuestra vida. Y tenemos que hacerlo así como a Él le gusta y así como Él nos lo sugiere a nosotros. Mire, vamos a ir a la palabra misma siempre en el capítulo número 4 del libro de Efesios y su versículo número 17. Le voy a tomar una lectura porque vamos, le digo, para que le quede esto en su corazón y en su vida. Dice la palabra 4:17. Vamos a leer unos 3-4 versículos acá. Y dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero que en el Señor ya no andéis como los otros gentiles. Mire, cuando venimos al Señor ya no vamos a caminar como los otros gentiles. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido. Hablando que tiene el entendimiento lleno de tinieblas. Cuando las tinieblas están gobernando la persona, hace la voluntad de las tinieblas. Pero cuando Cristo está en tu corazón, vamos a hacer la voluntad del Cordero. Así que no podemos estar dentro de una ejecución en donde estamos llevando las obras de tinieblas y las obras de luz, porque lo que tendremos es una contaminación, y esto al Señor no le agrada. O somos luz o somos tinieblas, o somos amargos o somos dulces. Pero no podemos estar teniendo, dice la palabra, de una misma fuente un fluir de aguas amargas y de aguas dulces. Por lo tanto, esto viene a una condenación. Y entonces dice la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. La ignorancia viene por la dureza del corazón de las personas. Cuando la persona le da esa resistencia a obedecer la palabra, se vuelve una dureza en su corazón y la ignorancia se manifiesta, la necedad se manifiesta. Y esto es algo que verdaderamente viene a hacerle mucho daño a las personas, porque les viene a robar ese regalo de la vida eterna que Dios está dando. Los cuales, dice el versículo número 19, donde estamos en Efesios capítulo 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es de lo que estamos hablando, de lo que nos estaba hablando allá en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Acá nos habla la descripción de todas esas características que nos dice que está en el corazón del ser humano cuando está en su estado natural. Pero cuando estamos en el estado del Espíritu Santo, esas áreas vienen a ser eliminadas y comenzamos a fluir dentro de la palabra de la vida eterna que el Señor nos da por su Hijo amado. Aleluya. Dice el 4:20 de Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No hemos aprendido así a Cristo, no. 21. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él es la verdad y Él es la palabra, y viene a nuestro corazón y en nuestro ser y comienza a fluir como la sangre fluye en tu cuerpo. Dice la palabra, también fluye el Señor en tu corazón y en tu vida. Por lo tanto, mira esta parte tan gloriosa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que es lo que venimos hablando de la naturaleza de pecado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Dice el versículo 24 que tomamos del capítulo 4 de Efesios. Dice otra vez, y vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo es ese nuevo hombre, porque nadie pudo llevar la ejecución que Él vino a cargar por nosotros. Él vino a cargar el peso del pecado, a liberarnos. Y vamos a encontrar cuando el Señor le habla a las iglesias y le dice, yo tengo la llave de la muerte y del sepulcro. Ahora Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene la autoridad en todo. Él es el nuevo hombre creado según Dios, para que ahora vengamos nosotros a semejanza de Él, a tomarlo. Pero debemos de tener esos cambios en nuestro entendimiento para que la palabra venga ahora a ser verdaderamente gloriosa en nosotros y se cumpla que tenemos, dice la palabra, la mente de Cristo en nosotros, no de una manera pasajera, sino permanente. Nosotros debemos de tener la mente del Señor de una manera permanente en esta tierra, en este cuerpo, en el que ahora, después de que éramos muertos, ahora vivimos, porque Él vive y nos ha dado vida a todos los que estamos creyendo y nos ha dado parte de Él, para que ahora su mente también esté en nosotros y podamos alabarle y bendecirle, glorificarle y exaltarle. Pero esto también tiene un sacrificio vivo diariamente, en el que debemos de estar siempre dispuestos a honrarle al Señor en la justicia, en la santidad y en la verdad. Dice este último versículo que acabamos de tomar, es necesario que la justicia del Señor se manifieste en tu vida, hermano, que la santidad sea cada día, desde que amanece hasta que llega la tarde y anochece, y que de esa forma vivamos dentro de la verdad que es la palabra, y la verdad se manifieste y se glorifique el Señor en nuestros corazones y en esa plenitud de nuestro entendimiento, renovando de esa manera nuestros pensamientos. Lo que antes teníamos se queda ahí atrás. Hoy tenemos una mente renovada en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a bendecirle, por favor, ahí donde tú estás. Levanta tu mano. Dile al Señor, gracias porque me has renovado. Díselo, por favor. Decláralo. Dile al Señor, gracias por ese sacrificio perfecto que has traído el cambio a mi corazón. Antes yo hacía esto. Ahora, Señor, yo soy diferente porque tú vives en mi corazón, porque tú vives en mi ser. Ahora, Señor, yo soy como tú eres. Aleluya. Padre glorioso, mira tu pueblo, Señor, mira tu iglesia, mira las personas que nos ven y nos oyen, Señor amado, por amor a tu nombre, Señor de los cielos, que tu palabra venga a obrar en cada corazón y en cada vida de una manera gloriosa, y que esos cambios vengan a ser, Señor de la gloria, para que tu nombre sea glorificado, exaltado y bendecido, Señor amado. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que recuerdes este mensaje de la palabra y siga viviendo como la palabra nos indica que tenemos que hacerlo. Hermanos, queremos darle gracias a Dios, a todos los que nos ven y nos oyen, a todos los suscriptores y también a los que nos dan ese like y también a todos los que nos dan ese comentario, que es muy útil y muy necesario. Así que, hermano, le agradecemos mucho, que el Señor los bendiga a todos, y es importante que también usted deje sus comentarios, y si tiene algunas peticiones de oración, por favor háganoslo saber para que nosotros estemos ocupados y que de esa forma le sirvamos mejor al Señor y estemos siempre en la comunicación que el Señor quiere que estemos. Porque recuerde que somos un solo pueblo, lavados y comprados con la sangre del Cordero. Necesitamos hacer que este canal crezca y que esta palabra llegue a todas las almas a las que el Señor realmente quiera llevárselas. Así que por favor, sigamos adelante y que el Señor los bendiga a todos. Amén.